Queremos que usted tenga algo bien claro para que pueda entender el video, si no usted no va a entender nada aquí. Y yo no quiero eso. Si usted se siente que no ha entendido, puede devolver el video y repetirlo. Entonces, tiene que tener dos palabras claras, que es esta. Tierra. ¿Qué significa tierra? Lo puede apuntar en un papel. Tierra. Y tierra significa ser humano o pueblos, bíblicamente hablando. Entonces, bíblicamente, tierra significa ser humano, personas o pueblos. La otra palabra es hombre. ¿Qué significa hombre? Hombre significa un cuerpo. Bíblicamente estamos hablando. Y cuando estamos hablando de un cuerpo, es un cuerpo élite. Muchas personas. O un grupo de personas. Bíblicamente hablando. No es singular. Cuando la Biblia te habla a ti de un hombre. Comenzando ya con el título del tema, el pueblo de Jehová. Jehová tiene un pueblo que fue escogido de entre los pueblos para que le sirva y guarde sus mandamientos y sus estatutos. Ese pueblo no es numeroso, es un pueblo pequeño pero fuerte. Es un pueblo que está dentro de las naciones esparcido. Y eso tú lo sabes. Dice la Biblia que es un pueblo pequeño y poderoso. Están esparcidos en las naciones. Y controlan la tierra. Y viven de la tierra. Y heredaron la tierra. Exacto. Ellos van a subyugar la tierra. Y a vivir de la tierra. No te olvides de esto. De la tierra. Este es un tema bien complejo. Y yo sé que son pocas personas que van a entenderlo. Como ya dijimos que hombre es un cuerpo o grupo de personas. No es que nos lo estamos sacando debajo de la manga. No. Pablo de Tarso y nosotros entendemos lo mismo, el concepto de hombre y qué significa hombre. Pablo de Tarso lo dice. ¿A dónde? Romanos capítulo 5. Verso 12. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Entonces, si nosotros analizamos aquí ese verso, que el pecado entró en el mundo por un hombre, literalmente en tu Biblia dice que la primera que pecó fue la mujer, fue Eva. Eso dice tu Biblia. Cuando él se refiere a un hombre, él se está refiriendo a un cuerpo, o sea, que lo conforman muchas personas, que entró por un hombre. Pablo aquí en Romanos está hablando a ti que el pecado entró al mundo por un hombre, y hombre, como le explicamos, es un cuerpo o un grupo de personas. Entonces, cuando él te dice, Pablo, el pecado entró al mundo por un hombre, se está refiriendo al grupo de personas, tanto como mujer o como hombre. Ese cuerpo él le llama hombre. Para entender esto, vámonos al principio del hombre. Exacto. El principio del hombre, el cuerpo. Génesis capítulo 2. Verso 7. Entonces, Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra. Él dice que él formó al hombre. Pero cuando te dice que formó al hombre, no te está hablando a ti como que lo creó, como el primer hombre literal, físicamente. No te está hablando eso. Lo formó en sentido como que lo educó, lo sacó, lo apartó. Aquí te está diciendo la Biblia que Jehová formó al hombre. ¿De dónde? Lo sacó de entre los pueblos, lo saca de ahí y lo forma. Le da una forma, lo educa. Ya viene siendo, ese hombre viene siendo un cuerpo. Aquí vemos que él formó, porque está escrito a diestra y a siniestra Exacto. En el Viejo Testamento, que te saqué de entre los pueblos, te formé del polvo, y tierra también es polvo. De entre los pueblos lo sacó. Pero nosotros vemos algo aquí bien peculiar. El que está escribiendo está exaltando a la serpiente, como Jesucristo le dijo a Nicodemo. Así como Moisés exaltó la serpiente, así mismo es necesario que el Hijo del Hombre sea exaltado. Aquí la están exaltando. El que está escribiendo el Génesis está exaltando a la serpiente, diciendo que la ley formó al hombre de la nada, te dice. Que eso es lo que mucho, cuando lo cogen literal, esa es la primera pregunta que se le viene. Oh, ¿y con quién se casó Caín? Si nada más habían un hombre y una mujer literal nada más en la tierra, y no había más nadie, ¿no? ¿Con quién se casó Caín? Entonces, que tú lo pellizques, todavía sigue durmiendo. Pero a ver si no pasa que Adán y Eva tuvieron más hijos. Y él se casó con una hermana. Ellos te dicen eso. Y eso es mentira. Y hay pastores que saben que hubieron personas antes de Adán y Eva. Ellos saben eso, porque muchos creen que hubieron personas, pero que Dios específicamente eligió esos dos. Como un muñeco, un muñeco de nieve o de tierra, y lo sopló. Piensan eso todavía. Tú piensas eso. Y no puedes mentir porque el mentiroso no eres del reino. Por eso le dijimos, señores, que este video es muy complejo. Para el que lo está viendo de una forma religiosa. Exacto. No va a entender nada. Pero también este video te va a responder muchas preguntas que quizás usted tiene, y también te va a traer preguntas sin respuesta que nosotros no las sabemos, porque aquí te está revelando a ti la Biblia aquí, que habían personas en el mundo, pero tú crees que el primer ser humano fue Adán y Eva. Entonces, ¿y de dónde venimos? Esa es la pregunta que tú te vas a venir. Ok,
Si es así como usted lo está explicando, ¿y de dónde venimos? La Biblia a ti no te dice dónde venimos. La ciencia tuvo el atrevimiento y dijo que evolucionamos del mono, pero aquí nadie sabe. No es porque nosotros que no sabemos. No, nadie sabe, ni la Biblia lo sabe. La Biblia a ti te habla a ti de la creación del hombre, del cuerpo. Del cuerpo, que lo sacó del pueblo de la tierra. ¿Y qué tierra? Seres humanos o pueblos. Vámonos ahora, más para atrás. Génesis 1:1 y verso 2. El que está escribiendo está exaltando a la serpiente. Y la serpiente es la ley. Entonces está diciendo aquí, en el principio de qué. Y la gente religiosa y fanáticos religiosos van a decir, pero está claro en la Biblia, muchachos. Sí. En el principio, cuando él creó las estrellas, la luna, eso es que tú estás pensando. Y no puedes mentir porque el mentiroso no entra al reino. Eso es lo que tú piensas y eso tú lo sabes. No es eso. ¿En el principio de qué? ¿No entiendes? No es eso. La luna, las estrellas, no es eso. Pastor, no es eso. O profesor, de donde sea que sea, no es eso. ¿En el principio de qué? Te dice la Biblia, en el principio Él creó los cielos y la tierra. Verso 2 te dice a ti lo siguiente. La tierra estaba desordenada y vacía. Que la tierra estaba, antes del principio, estaba desordenada y vacía. ¿Qué significa eso? Que los pueblos estaban sin ley, sin Jehová. El que está escribiendo te está diciendo, la tierra estaba desordenada y vacía. ¿Por qué? Porque yo estoy exaltando la ley. Y para ello tiene que haber un orden aquí en la tierra. En el principio estaban sin ley, pero el que está escribiendo se imagina que estaban sin ley, que estaban desordenados. No estaban desordenados, se estaban rigiendo por la ley del Hijo del Hombre. Por eso es que nosotros le decimos a la gente que tenemos religiosidad, porque si yo te digo a ti que Jesucristo o Yeshua, Yamashia, como quiera que tú le llames, Él no existió como persona, te choca. Tú no me vas a creer. Y se autoproclaman ser no religioso. Porque Apocalipsis te dice a ti, el Cordero que fue crucificado de la fundación desde aquí, del mundo, te dice a ti. ¿Qué te quiere decir eso? Que el que escribió la Biblia, Él está relatando. Eso es como que nosotros nos pongamos a escribir ahora y pensemos y nos vayamos atrás cuando la fundaron, cuando se inventaron las leyes, cuando crean ese cuerpo, cuando crean Adán. Inspirado, escribamos, pasó esto, el Hijo del Hombre dijo esto, pero es algo muy profundo. Por eso nosotros mejor venimos y te explicamos a ti que sí, que existió Jesucristo, para que nos entendamos, porque sabemos que vivimos en un mundo religioso. El pueblo de Jehová, antes del principio, era un solo pueblo. Entonces cuando lo saca a ese cuerpo de la tierra, del cuerpo, de ese pueblo, ya vienen siendo dos pueblos que hay ahora. Dividido, el hombre que formó, no que creó, porque la Biblia no te dice a ti de dónde venimos ni quién fue que nos creó a nosotros. Te está hablando a ti de la formación del hombre, y el hombre es un cuerpo que fue tomado de la tierra, que fue tomado de los pueblos. Sí, se podría decir la civilización aquí. Exacto. Esa es la primera civilización. La Biblia te habla a ti de la primera civilización. Varón y hembra los creó y los bendijo y llamó el nombre de ellos Adán, el día que fueron formados, el día que ese cuerpo fue formado, el día que él sacó ese cuerpo de entre los pueblos y lo formó, le puso un sello, le puso un título, y ese título se llamó ¿cómo? Adán. Hay muchos youtubers por aquí que te van a decir a ti que Adán significa la humanidad, o que Adán significa el primer ser humano. Eso es mentira. Y por un tiempo creíamos que Adán era la humanidad y fuimos indagando, pero cuando tú llegas al fondo no tiene sentido para nada. La mujer bíblicamente representa la ley. La Biblia es un libro que no todo el mundo lo entiende. La gente no sabe de qué se trata. La gente cree que se trata de Dios y del primer hombre que fue Adán. Entonces, como ya le estamos diciendo a ustedes, que Él tiene un pueblo. Dos naciones hay en tus senos. Y el mayor pueblo, aquí, la mayor tierra, el mayor pueblo, servirá al menor. Él no está hablando de edad, está hablando de cantidad. Tú te estarías preguntando, ¿y de dónde sacan ustedes todo eso? ¿Quién le dio ese conocimiento a ustedes? Si tú no cuestionas la Biblia, tú nunca vas a aprender. Tú nunca vas a entender nada. Eso no existe en la Biblia. El que me cuestione va para el infierno. Eso no está en la Biblia en ningún lado. Ese no es el pueblo, ese no es el pueblo de Jehová. No se confundan. Esos son religiosos, esos son fanáticos religiosos. Esos que tienen el sí, esos están engañados. Son el pueblo de Jehová.
Ellos están engañados. Ese no es el pueblo. El pueblo está entre las naciones gobernando, Sí. esparcido, pero no son ellos. Sí, pues la gente dice, ¿y a dónde diablo están? Eso es lo que está preguntando la gente. Exacto. ¿Tú no sabes dónde que están todavía? Porque son un grupito de personas que gobiernan las naciones. Son un grupito que te ponen leyes y las hacen cumplir, cueste lo que cueste. Eso tú lo sabes. ¿Cuántas personas que hay en cosas que controlan? ¿Cuántos millones que hay en México? No sabemos. No sé cuánto, pero en México hay que controlan, ese pueblo pequeño está en México y lo conforman un cuerpo de 128 personas. Sí. Y ese cuerpo controla México. ¿Y en Colombia cuáles son ellos? ¿Cuántos son? Son 108. 108 personas son. 108. No sé cuánto Millones hay en Colombia. No sé, pero ese grupito, ellos son los que controlan. Ahí. Rigen. Y viven de la tierra. ¿Y quién es la tierra? Tú. Porque son pequeños, el menor. Y el mayor servirá al menor. Y lo va a regir con vara de hierro. Porque es fuerte. Poderoso. Exacto, aquí vamos a leer, hablándote a ti del mismo tema, del pueblo pequeño. Exacto. Entonces, Salmo 78, versículo 55. sí, porque te dice Levítico, para ellos heredar, te habla de una heredad. Pero Exacto. para ellos heredar, ellos tienen que hacer algo. Ese pueblo pequeño, claro. Exacto. Tienen que, ¿qué? Que servirle a quién? A Jehová, la ley, A la ley. para heredarla. Si no, no van a heredar nada. Salmo 78. Exacto, versículo 55. Verso 55. Dice de la siguiente manera. Echó las naciones delante de ellos. Con cuerdas repartió sus tierras en heredad. E hizo habitar en sus moradas la tribu de Israel. Pero la tribu no se está refiriendo a los judíos religiosos. Eso No. no son. Israel es el nombre que se cambiaron. Se vienen cambiando desde el principio. Desde Adán. Desde Adán. Ese Israel Es el pueblo que le sirve. es el pueblo que Ese le fue el sirve a la que ley. formó. Ese fue el pueblo que Jehová formó. La ley formó a ese cuerpo y ese cuerpo lo conforman un grupo de personas. Sí. Esto es para que entienda, porque muchos van a decir, pero está escrito en la Biblia que Israel es su primogénito. Yo sé que está escrito en la Biblia, para que tú lo entiendas así. Su primogénito pero él su formó. primogénito fue fue Adán. Pero no me crea a mí, porque también está escrito en la Biblia. Ese está escrito en la Biblia también. También, para los Y que fue el primero. para los que le gustan refutar, no, porque aquí no estamos en el principio. ¿A quién fue que formó él? ¿A Israel o a Adán? ¿Cuál fue su primogénito? ¿Israel o Adán? Aquí el hombre. Y tú vas a decir Adán, entonces ese es él. Ese es él. Cambiándose de nombre. Ajá. Van cambiando de nombre. Pero él mismo. Exacto. Entonces, vamos a Isaías también. Aquí. Exacto. Isaías 60, 21 al 22, ¿verdad? Exacto. Vamos a leerlo. Y dice de la siguiente manera. Y tu pueblo. ¿Cuál pueblo? El pequeño. Acuérdense de eso. El que fue apartado de entre las naciones. Ese que estamos hablando. Sí. De Adán. Todos ellos serán justos. Sí, porque así se les llama a ellos también. Justos. Sí. Se les llaman a ellos. A los que controlan. Sí. Para siempre heredarán la tierra. Renuevo de mi plantio. Obra de mis manos. Para glorificarme. Dice quién, la ley. El 22. Aquí, El pequeño vendrá a ser 1000. Ya se están dando cuenta que lo que estamos hablando, estamos hablando de un pueblo pequeño que va
a dominar la tierra, va a heredar la tierra y la heredan la tierra ya, ese pueblo pequeño, a la tierra que es mayor, al pueblo mayor, al grande. Sí. Dice, el pequeño vendrá a ser 1000, el menor, un pueblo fuerte. Yo Jehová a su tiempo haré esto, se ha cumplido pronto. Pues ya se cumplió ya. Y eso se cumplió. Ya está Se cumplido. cumplió Sí. desde el principio ya. Sí. Se cumplió eso. Sí, porque no miente. Eso lo cumplió. Exacto. Está cumplido. ¿No me crees? Mira las naciones. Y dime cuál de ellas está libre de pecado. Exacto. Entonces, aquí hay algo bien interesante. Aquí en Salmos 105, 44 y 45, hablándote a ti del tema del pueblo que fue apartado, el pueblo pequeño que fue apartado de entre las naciones, en el principio que fue apartado de la tierra, que fue formado de la tierra. Eso que te están diciendo y te están hablando a ti de ese mismo tema, del pueblo pequeño. Sí. Oye, ¿cómo te dice? Les dio las tierras de las naciones y la labor de los pueblos heredaron para que guardasen sus estatutos y cumpliesen sus leyes. Esa era la promesa que ellos tenían que hacer para heredar la tierra. ¿Y cuál promesa era? Si tú haces cumplir mis mandamientos y mis estatutos, tú vas a heredar la tierra, pueblo pequeño. Tú vas a ser apartado. ¿Por qué apartado? Porque son los que le sirven a la serpiente, Sí. que le sirven a la ley, Sí, porque- que le sirven a Jehová. Sí, porque él lo dice en una, él dice, mi pueblo perece por falta de santidad, dice Jehová. Sé santo como yo soy santo, dice él. Y su pueblo perecía por falta de santidad, dice Jehová. Ok. Entonces, nosotros, tú sabes que ese pueblo, ellos también, a ellos se les llaman libres, ellos. Sí. Porque para ellos nosotros somos esclavos. Porque Exacto, recuérdate tú. para ese pueblo pequeño, Exacto, porque si el mayor va a servir al menor. al menor, y cuando tú sirves porque tú eres esclavo. O sea, haré yo tenía un sirviente. Ellos decían, pues nosotros Somos cabeza. somos cabeza, como está escrito. Mantente en la ley y será cabeza y no cola. Y no esclavo. Eso está en el Taná. Tu pastor sabe eso y no te lo dice. Ok. Entonces vino un hombre aquí Exacto. que se llamó Jesús. Aquí. O Yeshua, o Jesucristo, como tú quieras Un llamarlo. cuerpo, muchas personas. Quizás Jesucristo fue muchas personas. Un Elías Sí. mostrando el camino. ¿Verdad? Sí. Vino él y se confrontó con Con el pueblo pequeño. con el menor. Se enfrentó al menor. Y el menor es el pueblo pequeño. El pueblo fuerte. Sí, el fuerte. Entonces, vámonos aquí a Juan capítulo 8. Exacto. Entonces, él aquí, ese hombre, Jesucristo, Yeshua, Jesús, como tú quieras llamarle, como te sientas cómodo, él hablaba con el pueblo pequeño, no con los religiosos, No. ni con los fanáticos religiosos, no con eso él hablaba. Él hablaba ahora con el pueblo pequeño, con los que heredaron la tierra. Con Sí. eso él hablaba y le decía que la forma como ellos lo están haciendo no era la correcta. Exacto, como ya le explicamos. Ellos tienen un servidor, uno que les sirve. ¿Quién? El mayor. Entonces vino Jesucristo y le dice a ellos lo siguiente aquí. Juan 8, 32 al 34. Escuche lo que le dice a ellos. Sí. Le dice, ustedes van a conocer la verdad y la verdad lo va a hacer libre. Pero ellos se estarían preguntando, ¿pero de qué verdad está hablando este tipo? ¿Y qué de libertad tú me estás hablando? Si la verdad la tenemos nosotros. ¿Y quién es? Jehová. La ley. Eso ellos tienen en su mente. Y que son libres. Y que de, somos... de que tú me estás hablando a mí de Exacto. libertad Entonces, ellos le respondieron a él en el verso 33. Linaje de Abraham somos y jamás, te dice, jamás hemos sido esclavos de nadie. Entonces, exactamente. Entonces, tú te estarías preguntando ahora. Sí, pregúntate. Tienes que preguntarte. Ay, pero, ¿y qué pasó con Moisés, los egipcios?
Porque Exacto. a mí me han dado por la televisión por un tubo y 7 llaves. Y me lo ponen de que a ellos, de que picando, que han sido esclavos. picando piedra, cargando leña y así, como un esclavo. Así tú lo imaginas tú. Y no puede mentir porque mentiroso no entra al reino. ¿Ok? Entonces aquí vemos que ellos se tiran con tu zapato cuando él le da como un pellizco. Sí. Y ellos se escandalizaron. Y le dijeron, hey, nosotros nunca en la vida hemos sido esclavos. Dicen, si sí. somos el menor. Exacto, si somos linaje de Abraham, pero no de Abraham exactamente. Ellos son linaje de aquí, De Adán. de Adán, del cuerpo, y ese cuerpo iba cambiándose de nombre. Ajá. Cambiándose de nombre iba. Entonces ellos le dicen, somos linaje de Abraham, sí. Y también de Adán, del pueblo pequeño, de que fue apartado de la tierra, de que fue formado. Exacto, porque el que tiene una cabeza va a pensar, linaje de Abraham, pero Abraham tiene un linaje también. ¿Y Exacto. cuál es el linaje de Abraham? Adán. Y Sei, toda esa gente. Y Todo Noé. ese cuerpo, todos esos cuerpos que se levantaban. ¿Entienden? Entonces, aquí ellos lo dicen por lo siguiente, porque ellos se escandalizaron, porque está escrito en la ley, aquí en Salmos. Exacto. Sí, porque él le dice, ustedes conocerán la verdad y la verdad lo va a hacer libre. ¿Pero libre de qué? ¿De qué tú me estás hablando, hombre? ¿De qué libertad tú me hablas? Si nosotros siempre hemos sido cabeza, Ajá. nunca hemos sido esclavos de nadie. ¿De qué libertad tú me estás hablando a mí? Si nosotros somos el pueblo pequeño, el pueblo fuerte, que heredamos la tierra. Exacto, entonces vamos a abrir un paréntesis aquí en el verso 33 para explicarle a usted, para que usted entienda por qué ellos le dicen a Jesucristo que ellos no han sido, que nunca fueron esclavos de nadie en la vida. Por esto, Salmo 119, versos 44 y 45, dice así. Es el pueblo pequeño que está hablando ahí. Sí. Ahí. Guardaré tu ley siempre, para siempre y eternamente, y andaré en libertad, te dice, porque busqué tus mandamientos, dice. Entonces, por eso ellos le dicen a Jesucristo, ¿de qué esclavitud de mierda que tú no estás hablando a nosotros? Si nosotros somos libres, mi pana. Si nosotros estamos aquí en los mandamientos, estamos cumpliendo la ley, al pie de la letra. No religiosa. Pero no estamos hablando de los religiosos. Él está hablando con el pueblo pequeño, con lo que rige en la tierra. Sí, porque hay personas que dicen, aquí de qué maldita ley hablan estos hombres. Exacto. ¿De qué ley es? Yo un tiempo nosotros duramos pensando que era la ley religiosa de Moisés. Pero nosotros ya le dijimos, nosotros indagamos en la cosa. Hasta llegó un fondo, porque tiene que tener un sentido la cosa. Exacto. Entonces nos dimos cuenta. Pero no es la ley de Moisés, nada. No la ley de Moisés. Es la ley que nos rige a nosotros, esta gente. La ley de la tierra. Sí. La ley que está en las naciones. Porque que está en tu país. Sí, porque la religión no tiene poder aquí alguno para mandar. No. En su terreno sí. Que pueden proteger a una gente, que no lo deporten. Pero si tú vas a mostrar un papel que tú estás casado, el pastor tuyo no lo va a hacer. No, papá. La corte civil, el sistema. Es el poder. No es de que hay que si te piden, por ejemplo, para tú viajar o cualquier documento que te pidan a ti, muéstrame el certificado de matrimonio. Vete allá a la iglesia y pídeselo y llévaselo al tipo para ver. Que te va a decir ese no es. O sea, ellos no tienen poder así. Tienen poder para, como te dijimos a ti, para una deportación, cualquier obra que sé yo qué, que hagan por ahí. ¿Entiendes? Como una obra para ayudar a una gente. Sí, eso cualquiera lo hace. Entonces aquí... Jesucristo aquí, ahí, él está hablando era de la esclavitud, de lo que ellos le servían. Exacto, pero ellos en su mente tienen... Creían que estaban controlando y estaban encima. Estaban libres. Estaban libres. Porque está escrito en la ley. Estamos libres. Somos libres y tenemos un esclavo. ¿Y cuál es el mayor? ¿Y cuál es el mayor? El pueblo, la tierra, que nos sirve a nosotros. ¿Cómo tú, loco viejo Jesucristo, cómo tú vas a decirnos a nosotros que nosotros somos esclavos? Barájamela despacio. Tíramelo otra vez. No entendieron. Porque ellos veían las cosas desde otro punto de vista. Exacto. Ellos han sido cabeza todo el tiempo. Todas las civilizaciones que han existido, las que te imaginas,
ellos han estado arriba, controlando toda civilización en la tierra. Sí, ya sea Atlante, Todo ello, todo. porque de eso que te habla la Biblia. La primera civilización, Adán, El pueblo pequeño. desde ahí empezó todo. Todos los libros que tú encuentres por ahí, si te van a hablar a ti desde el principio, tiene que hablarte de Adán. Pero tú estás pensando que es de un Un hombre. hombre literal. No, o no. una humanidad. Estamos hablando de la civilización del ser humano. Según lo que nos dicen. Porque recuérdate tú que Apocalipsis dice que el Hijo del Hombre fue crucificado desde el principio. Desde ahí. De la civilización. Desde cuando dice a ti aquí Romanos 5:12, te dice de la siguiente manera: por tanto, como el pecado entró al mundo por un hombre, o sea que desde ahí fue que entró el pecado. Desde Adán. Desde cuando se civilizaron, en el sentido de que pusieron leyes. Es el pecado del mundo, la ley. Por eso que Jesucristo le estaba diciéndole al pueblo pequeño: ustedes son esclavos. Sí. ¿Esclavo de qué? Tú me estás hablando. Esclavo de una ley. Exacto. Él lo ve así porque él se lo dice. Porque el que hace pecado se hace... Se hace esclavo del pecado, te dice él. ¿Y qué pecado es? No estamos cansados aquí de decirlo en todos los videos. La ley, cuando crean una ley, tienen que hacerla cumplir a como dé lugar. Papá, y eso tú lo sabes. Aquí es el verso 34 Exacto. de Juan capítulo 8. Jesús le respondió, Jesucristo le respondió, Yeshua le respondió: de cierto os digo que todo aquel que hace pecado, que hace ley, que la hace cumplir, esclavo es del pecado, esclavo de la ley, esclavo de Jehová, para que entiendan, esclavo de la serpiente. Sí. Entonces aquí, ya sabiendo todo eso, Sí. porque no entiendo a estas alturas cómo hay gente todavía que no ha despertado. Tú no has despertado porque tú no cuestionas. Porque tu pastor o tu mamá o tu papá te dijo a ti que la Biblia no se cuestiona. Exacto. Dios no se cuestiona. Y nosotros locos por verlo. Sí, locos por verlo nosotros. Digo, venga, siéntese ahí y vamos y hablemos. Como le dijiste a Job. Exacto. Yo te voy a preguntar y tú me vas a contestar. Sí, porque yo no sé. Yo te voy a preguntar a ti. Siéntate aquí. La pregunta es: ¿dónde estabas tú antes de la fundación del mundo? ¿Dónde estaba? Esa es la pregunta que le tenemos para Jehová. No existía. Porque fue creado. Yo sé que te choca. Y yo sé que tú estás diciendo, estos hombres, que Dios tenga misericordia. Yo sé. Pero antes de nosotros vino un hombre que se llama Jesucristo. Que se rebeló. Que se cansó de esto. Dijo, esto aquí no cuadra. Aquí esto está muy mal administrado. Exacto. Mira cómo estamos. El pueblo pequeño controlando al pueblo grande. Mira cómo estamos. Y así ha estado desde siempre. Y así se tiene que quedar. Y así, no, Y así está establecido. Así que está establecido, así se va a quedar siempre. Y nos vamos a morir. Y así va a seguir. Hasta que la gente no entienda de qué se trata esto. ¿Entiendes? Pues yo leí un letrero los otros días, como te dije a ti. Los otros días manejando mi carro, vi un letrero que decía en inglés: si tú odias a los policías, cuando tú lo necesites, no lo llames. Y vamos a ver si funciona. Era algo así era. Y yo pensé, y yo dije, Dios mío, si la gente tú pensara como yo, por un año, se van todos a pique. Van a soltar todo. Miren, este departamento está cerrado. Sí. Pero yo quiero ejercer eso. No está cerrado. Ya no hay crimen. Ya. ¿A quién tú vas a agarrar preso, papá? No hay crimen, nadie está vendiendo droga aquí. Por eso que el mensaje fue sencillo y claro. Juan 15:12. Exacto, entonces, tío, yo pensé, ese tiene que ser cristiano ese. Sí. Un cristiano hablando eso, sin entender nada. ¿Cómo va a entender? Tiene que cuestionar la Biblia. No se trata de Dios.
La Biblia es política. Ay, no es ciencia política. De cómo regirnos y gobernar la tierra, subyugarla. De eso que se trata la Biblia. Y con eso no te estoy diciendo a ti que dejes de creer. Hay un ser divino que creó todo esto, sí, porque todo es perfecto. Pero no es lo que te dice la Biblia. La Biblia es política. La Biblia te habla a ti de cómo fue que el hombre fue creado, fue formado. ¿Cómo se civilizó? Cómo se civilizó de ahí para adelante, de ahí para allá. Sí. Pero nunca te habla a ti de antes, que habían personas. Nunca te va a decir eso a ti. Nunca te lo van a decir. Exacto, eso es como cuando vino el famoso Cristóbal Colón a América. Sí. ¿Habían gente aquí? ¿O te estoy mintiendo? Habían personas aquí. Él vino y acribilló a todo el mundo y todo el mundo a él lo adora. Porque es como dice la Biblia. El mundo ama lo suyo. Todo el mundo se la da al tipo. Y mató mucho él. Y todo el mundo se la da a Cristóbal Colón. Y hay de aquel que hable mal de ese tipo. Porque a esta altura yo dudo de que ese tipo existió. Yo lo dudo. Pero hay muchas personas que creen. Créelo, no hay problema. Yo lo creí por un tiempo también. Exacto. Pero vamos a dejarlo ahí. Vámonos aquí, Efesios, lo que habla Pablo. Efesios. Sí, porque Pablo habla algo muy interesante aquí, porque él sabía de qué se trataba. Porque él sabía, porque Pablo pertenecía al cuerpo. ¿Pertenecía a qué cuerpo? Al cuerpo de Israel, al cuerpo de Adán, a ese cuerpo de ese pueblo pequeño. Y él se dio cuenta de que la forma no era de esa forma como Jesucristo, él entendió de la manera que Jesucristo le estaba diciéndole a él, era la manera como la que se tenía que regir la tierra. ¿Cómo? Sin la ley, sin el pecado. Sí, él entonces entendió. él entendió eso y vemos que aquí Pablo está hablando de eso mismo. Del pueblo. Del pueblo. Entonces aquí vamos de a leer. los pueblos. Vamos a leer aquí Efesios capítulo 2, verso 11, 13. No vamos a leer el 12. 11, 13, 14, 15, 16 y 17. Exacto. Vamos a leer aquí. Y dice de la siguiente manera. Por tanto, acordaos de que en otros tiempos ustedes, los gentiles, en cuanto a la carne, o sea, en cuanto a la ley, eran llamados incircuncisos. ¿Y por qué lo llamaban incircuncisos? Porque no tenían conocimiento de la ley. Exacto, porque la circuncisión significa conocimiento de la ley. Y tenía que ser circuncidado hombre y mujer. Ambos. Tanto como hombre como mujer. No es cortarle el prepucio, porque la mujer no tiene pene. Tú vas a decir, ¿pero cómo así? Ajá. Que la mujer no tiene pene y hay que circuncidarla, porque es el conocimiento de la ley. Así le decían a los que conocían la ley: tú hay que circuncidar a ese hombre, hay que circuncidar a esa mujer para que tenga el conocimiento de mi nombre. Sí, porque está escrito. No Sí. tendrá dioses ajenos delante de mí. No tendrá una gente que no sepa, un ignorante de la ley delante de mí. Exacto. Dice la ley. Vamos a seguir leyendo. Verso 13. Digo, el mismo 11. Eran llamados incircuncisos por la llamada circuncisión, hecha con mano en la carne. 13. Sí, pero ahora en Cristo Jesús, ustedes que en otro tiempo estaban lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo, porque Él es nuestra paz, que da a ambos pueblos. Si hizo que de ambos pueblos hizo uno, Exacto. derribando la pared. ¿Cuál pared era esa? La ley. Lo que Ajá. pusieron en el principio. Exacto, pero que muchos no, por eso es que muchos cristianos piensan que no vino a abolir la ley, porque Jesucristo, recuerda que Jesucristo lo dijo, eso lo vamos a un tema no muy lejos. Exacto. Entonces, si tú no viniste a cumplir, o sea, a cumplirla, a completarla, entonces usted es la democracia, papá. Sí. ¿Tú me quieres decir a mí Jesucristo? Exacto. Pues yo no quiero pensar eso. No quiero pensar eso. Entonces, derribando la pared intermedia de separación, que ya le dijimos que la ley,
que la pusieron aquí, al principio. En el principio, cuando formó al hombre. Sí. Verso 15. Aboliendo en su carne la enemistad de la ley de los mandamientos expresado en ordenanza, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz. Ya están entendiendo que cuando Jesucristo vino aquí, hablándole al pueblo pequeño, Él le decía, esa manera que ustedes están haciendo, esa manera lo está esclavizado a ustedes. Y ellos le respondían, nosotros no hemos sido esclavos de nadie, de que tú hablas. Pero lo que estaba diciendo Jesucristo, diciéndole a ellos era que fueran como el principio, como cuando antes de formar al hombre, que eran un solo pueblo, un solo ser humano, un pueblo nada más, que lo regía un solo cuerpo, una sola carne. Y la carne era el Hijo del Hombre. Ajá. Ese pueblo que Jesucristo le decía a ellos, vamos a hacernos uno. Exacto, pero desechen la ley que te esclaviza. Exacto, pero un israelita lo ve desde el punto de vista, como está escrito en la Biblia, que estaba desordenada. Y ustedes saben que literalmente si algo está desordenado, ¿qué tú tienes que hacer? Cuando tú llegas a tu casa y algo está desordenado, tú no vas a dejarlo así. Tú lo arreglas. Organizarlo. Lo organizas. Entonces, un israelita lo ve así, pero nosotros no sabemos que hay, pero es como que también te lo revela. O sea, cuando te digo a ti que no sabemos, que no lo vimos, pero la Biblia te revela a ti que ellos crucificaron al Hijo del Hombre desde la fundación del mundo, te dice Apocalipsis. Pero los cristianos creen que estaba escrito, era. Sí. ¿Verdad? Vamos a decir que Jesucristo vino aquí, vamos a decir, en el año 3000. Pero ya estaba escrito, era. Estaba escrito. Sí. Sí, ya él está. Nada falta que suceda. No es eso. El escritor está diciendo a ti que lo crucificaron fue desde la fundación del mundo. Desde cuando el primer hombre fue creado. Desde ahí. Desde ahí. Entonces, que es como tú estás diciendo, estábamos bien. Estábamos en una carne. Los pueblos estaban en una carne. ¿Y cuál carne era esa? La del Hijo del Hombre, que regía la humanidad, que regía los pueblos. Entonces, cuando ese grupo de gente que salió de ahí formó un cuerpo, y ese cuerpo era un grupo de personas, un grupo de sabios de alta gama. Esos hombres. Sí. Adán. Sí. O sea, son más inteligentes que Albert Einstein. Que este hombre, ¿cómo es que se llama? Que Salomón, él. Exacto. Yo me atrevo a decir eso. Porque Salomón mismo cogía lucha para entender. Él lo dice. Pues hay que escudriñarlo. Porque eso está así, eso no está flor de piel. Si el mismo Salomón cogió su lucha para entender esa gente, lo que estaba escrito, imagínate una gente normal. Que el coeficiente de esa gente es demasiado alto. Por eso que la gente no entiende nada, mano. Y más ahora con estas redes sociales. Exacto. ¿Qué va a entender la gente? La gente está embullada. Tú estás embullado. Pero eso es misericordia. Eso es misericordia. Para que te estés tranquilo. Exacto, el 16. Okay. Sí. Y mediante la cruz reconciliar. Y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. ¿Y qué es lo que es la enemistad? De la ley. Ajá. La enemistad que tenían esos dos pueblos, porque había una división desde el principio. Se separaron y el pueblo pequeño se puso un sello. Sí. Y había ya una enemistad, hay una separación. Entonces, cuando viene Jesucristo aquí, Él quería que quitaran esas leyes, que esa ley, el pecado del mundo, la separación, y que esos dos pueblos, como estaban en el principio, vuelvan a ser uno. Exacto. Con una ley, con la ley del Hijo del Hombre. Él lo dice aquí. Sí. En el verso 17. Y vino a anunciar las buenas nuevas de paz a ustedes que estaban lejos y a los que estaban cerca. Dice Pablo de Tarso. ¿Entienden? Entonces, Jesucristo vino aquí con un propósito de hacer libre tanto a los israelitas. A los israelitas y también al pueblo mayor, al grande. A los que servían. A los que servían. A los que eran esclavos del menor. Exacto. Que viene siendo Adán. Que fue cambiando el nombre hasta llegar a Israel. Hoy en día ya tienen otro nombre.
¿Ok? A eso Él vino. Entonces ellos entendieron. Pero de la forma en que ellos entendieron que Jesucristo le hablaba a ellos no les conviene. No. Así no no les es. conviene porque así no es. Así no está escrito en la ley. Papá, yo tengo que servir a la ley eternamente. Y es por eso que estamos igual como el del principio cuando formaron al hombre. Estamos igualitos, así mismo. No ha cambiado Todo ese nada. tiempo, todas las generaciones, todas las civilizaciones han sido así. Forma con un orden, unas leyes. Y ellos siempre han estado arriba. Exactamente. Entonces, señores, un resumen de todo esto ya, rápido, para ir finalizando el video, es de que yo espero, señores, que ustedes entiendan eso. Esas dos palabras fue muy clave. Con estas dos palabras ustedes entendieron muchas cosas y yo lo sé. Entonces, tierra es ser humano o pueblos. Exacto. Porque está escrito, te saqué de entre los pueblos Exacto. y te formé y te creé y te saqué de ahí. Hombre, un cuerpo, un grupo de personas. Por eso es que Pablo habla aquí, en Romanos capítulo 5, verso 12, que el pecado, o sea, la ley, fue introducida por un Entró al hombre. mundo. Exacto. ¿Por quién? Por ese cuerpo, por ese grupo de personas. Por un hombre, exacto. Por ese grupo de personas entró. Las leyes. Y ese hombre aquí fue formado aquí. Exacto. ¿De dónde fue formado? De la tierra. Exactamente. Entonces, aquí te dice a ti, cuando ya lo formaron, y ahí. ¿Verdad? Cuando lo formaron aquí. Exacto. Entonces, aquí en este verso 5, Génesis capítulo 5, verso 2, ahí le ponen el nombre. De cómo se llaman ese grupo de personas. Exactamente. Ese título, exacto. Entonces aquí los cristianos sacan eso para restregárselo Exacto. a los homosexuales, pero ellos no están entendiendo de qué se trata. Exacto. Porque aquí, en ese cuerpo, habían de ellos también. En Adán habían homosexuales. Y leviana. Habían de todo. Eso no importa. En ese cuerpo habían de ellos. Tenemos que dejar ser... el ser humano tiene que ser más... pensar más en los demás. Exacto. Olvídense de eso. Que fulano es homosexual y que yo tengo que tener cierto... Mira, yo tengo mis hijos aquí. Y si uno de mis hijos a mí, yo tengo 3 niños, si uno de ellos me sale a mí homosexual, créeme que yo le voy a dar el mismo cariño, el mismo amor que yo le voy a dar a los otros. Y yo lo voy a enseñar a él para que nadie lo venga como a dominar con su mente. Que Sí, mira que en la Biblia dice tal cosa. Sí. No, mis hijos yo les voy a enseñar a ellos. ¿De qué se trata la Biblia? ¿De qué se trata esto aquí? ¿Ok? Porque hay muchos homosexuales que se han quitado la vida por el maldito bullying. Sí. Ya ha matado mucha gente aquí. Hay países aquí que, para allá, para África, que si tú eres homosexual te queman. Y el presidente está de acuerdo con eso. Sí, porque está escrito. Sí. En la Biblia te dicen. Entonces el sistema va cambiando. No te lleves del sistema. ¿Ok? El sistema es traicionero. Porque hoy en día se la está dando a ellos. Exacto. Pero antes lo mataba y lo acribillaba. Y preso. Aquí te está dando referencia desde el principio. ¿Qué pasó en el principio? Exacto. Ese pueblo fue dividido en dos. Uno mayor le servirá al menor. Sí, aquí. Sí. Pero volviendo atrás, de la manera tú sabes que ahora se ha levantado la democracia. Exacto. Y todo el mundo tiene su derecho. Se han inventado el sexo X. Esta. Sí. Pero usted no está entendiendo nada todavía. Escúchelo bien. Mañana el padre solamente le va a dar el apellido a sus hijos. Mañana. No va a poder ponerle el primer nombre. Ni el sexo, decir. Ni el sexo. Ay, pero que nació varón. O nació hembra. Si nació masculino, nació. O nació femenino. Tú no vas a poder hacerlo. Recuerda que todo el mundo va a tener su derecho. Y tú no puedes violarle el derecho a tu niño. Entonces, ¿qué pasa con ese sexo X? Porque ya existe. Aquí en los Estados Unidos. Ya existe. Ya está vigente. Sí. Ok. Pero se va a levantar un grupo. Y va a pelear por eso.
va a pelear sobre ese derecho. sobre ese derecho de que el padre no, de que nadie va a poder definirle el sexo al niño cuando nazca, sino el propio niño cuando ya tenga Uso de razón. uso de razón, no sé cuándo, si cuando 18 o 12 años adelante, cuando ya entienda qué quiere, entonces él va a elegir Suceso. su sexo. Eso va a pasar mañana. Apúntalo. Entonces, ese sexo X, el niño lo va a tener y va a elegir cuando él se sienta. Si es un niño se siente mujer, femenino. Él mismo va a elegir. Y como va a tener el apellido de su papá, si es López, o López, O Pérez. o Pérez, López o Pérez, aquí. Y cuando él elija, sí, porque no le pueden poner nombre, no tiene sentido. Porque si es el sexo X, tú no puedes ponerle un nombre. Un ejemplo, si es un niño, tú no puedes poner Pedro. Porque si él se siente mujer, ¿de por qué va a ser? Coño, voy a cambiar este nombre. Mi papá a mí me nombró Pedro, pero yo me siento mujer. Y yo me voy a poner Susana. Y hace los ajetreos. Por eso hay mucho hoy en día haciendo eso. Sí. Pero eso va a pasar mañana. No te preocupes. Entonces, eso va a pasar cuando mañana. ¿Ok? Entonces, como seguimos diciendo, volviendo aquí al Génesis capítulo 5, capítulo 25, verso 22 al 23, que te está narrando a ti lo que pasó en el principio. Exacto. Lo que pasó allá, que desde tus entrañas, que un pueblo, ¿cuál se entraña? Desde el principio. Por eso lo llaman se entraña. Entonces, por él está hablando aquí, él está narrando el principio aquí, de la primera civilización que hubo, que fue Adán. ¿Ok? Entonces, de ahí fue que hubo la división de los dos pueblos, de los dos pueblos se los dos dividían. pueblos, ¿ah? Pero un solo pueblo dividido en dos, el mayor y el menor. Entonces aquí en Levítico y en Salmo, Isaías y Salmo le dicen qué es lo que tienen que hacer para heredar la tierra, ¿ok? Entonces aquí en Juan capítulo 8 ya sabemos que vino Jesucristo diciéndole a ellos que eran esclavos, y ellos no entendían eso porque está escrito en su ley de que, ¿cómo así? Si nosotros tenemos un servidor, que es el pueblo mayor, y nosotros somos el menor, y lo controlamos y subyugamos la tierra, ¿de qué tú hablas? Entonces le decía a ellos de la ley. Cuando hacen leyes, ellos tienen que someterse a esa ley eso que crearon. para hacerlo cumplir, y por eso eran esclavos. Entonces Jesucristo vino fue a libertarnos tanto a ellos como al pueblo menor y al pueblo mayor. Para Ok. que sean uno. Para que sean uno, exactamente. Exacto. Pero ellos no entendían eso. O sea, ellos entendían. Ellos sí entendían. ¿Ok? Ellos entendían, pero no era así. Porque la cosa ya está establecida. ¿Ok? Las cosas ya están como son y así son. Y nadie lo mueve, como está escrito. ¿Ok? Así que esperemos, señores, que todos ustedes hayan comprendido este video, Exacto. este estudio bíblico. Yo sé que fue muy profundo y muy largo, no quisimos hacer el video tan largo. Realmente esperemos que usted y su familia se encuentren bien y le deseamos la mayor de las bendiciones que hay. Así que nos veremos en el próximo video. Estén pendientes.